Seguimos con la mesa Economía de la Salud. Les contamos que al finalizar esta mesa habrá un espacio también, como en la mesa anterior, para preguntas. Integran la mesa el doctor Carlos Vasallo y el licenciado Jorge Colina. En primer lugar, hablará el doctor Carlos Vasallo, quien disertará sobre sostenibilidad del sistema de salud argentino, a dónde va el sistema de salud argentino. El doctor Carlos Vasallo es profesor titular de Salud Pública en la Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional del Litoral. Coordinador científico, máster en Política y Gestión de la Salud, Europa, América Latina, por la Universidad de Bolonia. Consultor de la Unidad de Financiamiento Internacional, UFI, del Ministerio de Salud y de la OIS, Organización Iberoamericana de Seguridad Social. Invitamos al doctor Carlos Vasallo, por favor, a que se acerque por aquí y lo vamos a escuchar. ¿Qué tal? Perfecto. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación a compartir esta presentación. La verdad que vamos a tener muchos puntos de conexión con el planteo del disertante anterior, que como van a ver ustedes, ha generado o va a generar algunos análisis importantes que vamos a tratar de trasladar al complejo sistema de salud de Argentina. En eso nosotros los argentinos tratamos de diferenciarnos y para ser diferentes en muchas cosas. Yo creo que con el sistema sanitario argentino hemos logrado ser un verdadero rara avis del sistema, ¿no? de los sistemas sanitarios del mundo. Hay un economista que se llama Albert Hirschman, un heterodoxo, que siempre decía que cuando uno llega a un país, es bueno escuchar a una persona que va y se queda muy poco tiempo en el país, está un tiempo, cosa de no ser demasiado influido, como para poder tener una visión del sector que sea lo más neutral posible. Y con agrado leí un reportaje muy interesante del representante del Banco Mundial en Argentina, planteando básicamente estas tres cosas, de los problemas de volatilidad del sistema económico argentino, en el cual está inmersa la salud. En primer lugar, la existencia de una elevada demanda social. Históricamente, Argentina ha tenido un acceso a los derechos sociales muy importante, y con el transcurso del tiempo esa demanda se ha ido elevando, e incluso desde el punto de vista de lo que es la presión y el avance de esos derechos, se ha ido aumentando de la mano de la legislación, que ha otorgado cada vez más derechos, muchas veces sin el financiamiento adecuado, pero que es un capítulo que va a ser interesante después en su momento abordar. En segundo lugar, una economía que tiende a generar ganancias en sectores muy específicos y que no tiene un mecanismo de distribución al resto de los sectores. Lo vemos cuando se aumentan los precios de los commodities. Argentina tiene un boom, pero ese boom no distribuye para abajo, y es un tema que nosotros deberíamos resolver en el momento en que discutamos en profundidad cuál es el modelo económico que necesita este país para poder soportar 43 millones de habitantes como los que vivimos en este país. Y en tercer lugar, la mirada de la política, que suele ser una política de tomar decisiones en el corto plazo. Que de alguna manera esos tres factores se combinan para generar una fuerte debilidad, importante debilidad en materia de política fiscal, que tendió a generar una política fiscal muy expansiva a lo largo del tiempo, y que repercute fuertemente en algunos aspectos que nosotros vamos a analizar respecto del sistema de salud. Como bien dijo el disertante anterior, un poco un sistema de salud es básicamente una forma de protección social que definen las propias sociedades. El sistema, no puede uno pensar que llega a un país y puede pensar el mejor sistema de salud y adoptarlo, sino que el sistema de salud que tiene un país es, de alguna manera, como bien se dijo hoy, la diferencia entre modelo y sistema. El modelo es algo que viene, de alguna manera, armado y definido desde el punto de vista político-ideológico. Lo histórico tiene un papel muy importante, y
la característica principal que tienen los sistemas de salud es algo que se conversó antes también, que es el tema de las múltiples interacciones que existen dentro de un mismo sistema de salud, con diferentes grados de poder. Acá cuando se hizo la presentación de apertura esta mañana, se mencionó justamente esta cuestión de la fragmentación y de la pluralidad de actores. Nosotros, si en algo nos distinguimos como sistema, es por la pluralidad de actores, que no son solamente pluralidad de prestadores, sino también pluralidad de aseguradores y pluralidad de políticas, pluralidad de aspectos que tienen que ver con el componente de la política. Una cosa bastante importante que se dice ahí arriba, nosotros somos una suma de coberturas. Ahora, la suma de coberturas no significa que seamos un sistema. Es decir, todavía nos cuesta mucho trabajo decirnos que somos un sistema, porque en realidad tenemos comandos variados, un sistema tiene por lo general un núcleo, y ese núcleo de conducción permite definir claramente políticas, permite definir la rectoría, permite definir la gobernanza, y esto tiene que ver mucho con el origen de nuestro sistema. Nosotros, desde el punto de vista histórico, es un sistema que se fue organizando en el tiempo, se organizó, como ustedes saben, con una ley que fue la 18610, que por primera vez le dio una estructura legal. Bueno, es una ley que, como ustedes sabrán, tiene un componente que es un componente del principio de subsidiariedad. El principio de subsidiariedad que vale para las tres funciones que componen un sistema de salud, que son la provisión, que son fundamentalmente la aseguración, y que son la rectoría o la gobernanza del sistema. Entonces uno puede pensar que el principio de subsidiariedad, que es el principio por el cual el Estado no se va a involucrar en aquellas cosas en donde el mercado o la sociedad lo pueden resolver, puede ser útil para el sistema prestador, porque de hecho hay muchos, en Argentina convivimos con prestadores públicos y privados de manera bastante importante. También vale para el principio de subsidiariedad para el asegurador, porque en realidad tenemos aseguradores de distinto tipo, aseguradores más sociales, aseguradores tipo prepagas. No llegamos a conformar una aseguradora pública, como sí pudo hacer en su momento, como sí pudo concretar de alguna manera Chile con el FONASA, o la que pudo concretar Uruguay con la Junta y con el seguro, que le da protección a las personas que no tienen cobertura, u otro de las experiencias en América Latina, en donde el armado en Colombia también se da la presencia de aseguradoras para las personas no contributivas. Pero digo, en lo que no podemos tener un principio de subsidiariedad es en el tema de la rectoría y la gobernanza del sistema, porque la cuestión de la regulación y de la rectoría son cosas que el Estado tiene que hacer. Entonces, si bien es cierto que los argentinos tenemos una relación bastante controversial respecto del Estado, porque muchas veces estamos enojados por los impuestos que nos cobra, por la invasión de alguna manera del Estado, hay cosas en las cuales el Estado no puede estar ausente, y en este tema es el tema de la gobernanza, es el tema de la rectoría y es el tema de la regulación. Allí la ausencia del Estado se paga muy caro, porque se paga con una dispersión, con una fragmentación y con un esquema que complica la posibilidad de tener una dirección. El segundo elemento importante de un sistema de salud es lo que decíamos antes, es la interacción entre los diferentes actores. Y entonces en eso a nosotros actores no nos faltan, no solamente los del sector, sino la interacción con el Parlamento, con los medios de comunicación, con el Poder Judicial, que ahora cada vez más está teniendo un rol tan importante en la asignación de los recursos. Es también un sistema complejo por la cantidad de normativas, de normas y de leyes escritas y no escritas, implícitas, que tienen que ver con también el comportamiento de esos actores. Leyes, fíjense ustedes, y lo que aumenta la complejidad, en donde cada uno de los subsectores comienza a tener su propia legislación, sin tener denominadores comunes de respecto del tema. Yo me pregunto siempre por qué si vivimos en un mismo país, no podemos llegar a tener guías clínicas y protocolos que sean comunes independientemente del lugar donde la persona esté asegurada. Es una cosa que tiene que ver con la economía de escala y tiene que ver de alguna manera con la ciudadanía. Es decir, ¿cómo puede ser que tengamos diferentes niveles de calidad dependiendo del lugar en donde estemos? Que haya prestadores a los cuales se le hacen algunos controles y otros prestadores para los cuales eso está. Es decir, hay comunes denominadores que deben estar fijados y deben estar planteados en esa instancia, que es la instancia fundamentalmente de compartir esas normas y esos componentes.
Hay después un conjunto de valores y principios de los cuales se conforma el sistema de salud, que son también muy variados. Hay un componente cierto de solidaridad, una solidaridad que de alguna manera es parcial, ¿no? Es una solidaridad parcial porque cubre solamente a las personas que tienen un trabajo y que logran de esa manera tener una cobertura nominal asegurada a través de su presencia, su nominalización en la obra social o en la aseguradora que le corresponda. Pero convivimos con 15 millones de personas que están afuera del sistema, que tienen otras normas y tienen otras reglas, y entonces ahí se da una situación de alguna manera que no hemos podido resolver como sistema. Nosotros hablamos de la cobertura universal, pero todavía seguimos teniendo 15, 16 millones de personas que están afuera de la cobertura, y cuando digo cobertura son personas que tienen atención de la salud cuando se dirigen al hospital, pero son personas que no tienen vacunas, no tienen una programación, no tienen un médico al cual consultar, tener diagnóstico previo, y todo lo que significa estar dentro de una modalidad en donde se previene fundamentalmente y se trabaja en prevención de la salud. Y el último componente tiene que ver con las funciones básicas. Ustedes saben que los sistemas públicos de salud han tenido una reforma que ha sido clave, que al ser sistemas tan integrados, lo que han hecho es han separado las funciones. Entonces, cada uno de los actores del sistema, ese sistema que estaba antes tan integrado, cumple un solo papel. El Estado hace la política, en ese caso define la política, en muchos casos es siempre el Estado, de la misma manera de que estamos hablando, simplemente que diferencia sus funciones, ¿no? Y entonces el Ministerio de Salud hace la política. Hay un ente que surge, que es el que se encarga de la compra y de la aseguración, y se convierte en un comprador experto. Hay un tercer sector, que es un consorcio o un instituto que reúne a los prestadores, y entonces cada una de esas funciones tiene una mirada específica aplicada a lo que tiene que hacer, a los objetivos que tiene que cumplir. Eso nosotros, de alguna manera, como convivimos con un sistema que tiene casi todas las variables, porque el nuestro es un sistema que no solamente ha incorporado el componente históricamente liberal de la atención a través de la beneficencia, después ha incorporado el sistema de seguridad social, después ha incorporado, por supuesto, el sistema público, y finalmente el sistema más privado propiamente dicho. Tenemos todas las combinaciones ahí posibles. Sin embargo, en este tema de la diferenciación de funciones, no hemos podido, de alguna manera, poder vincular fuertemente las funciones que vienen de uno y otro sector de manera conjunta, y eso nos ha impedido un poco trabajar en la materia. Este es un cuadro que yo imaginé. Muchas veces cuando uno está afuera, tiene que explicar el sistema de salud argentino. Este sistema me permite, de alguna manera, explicar de manera rápida cómo es el sistema de salud argentino. El sistema de salud argentino es un edificio que tiene 5 pisos, en donde en principio viven 43 millones, pero en realidad son 50 millones de cobertura, porque hay un 15% más aproximadamente de personas que tienen doble cobertura, pero un edificio en donde en la parte de abajo vive la gente que tiene la cobertura pública, gente que no está nominalizada, cosa que es un problema bastante serio, personas que no tienen una cobertura de catastróficas. Digamos, ahí hay un sector con serios problemas, incluso desde el punto de vista de los determinantes de la salud, porque ese sector convive con un 15% de personas que no tienen agua corriente, convive con un 50% de personas que no tienen cloacas, y todas viven en esos pisos de abajo y en ese entrepiso, en donde yo puse en el entrepiso el 1.000.000 de personas que tienen, que tienen el plan de incluir salud, que por lo menos desde el punto de vista de la cobertura les asegura las medicaciones. Ahí hay un porcentaje muy alto de personas discapacitadas, y entonces de esa manera uno puede pensar que ahí hay un escaloncito un poquito más arriba. Después pasamos a los otros dos pisos posteriores, el primero y el segundo, en donde nos encontramos con 2 sectores muy conocidos, uno PAMI y 2 las obras sociales provinciales. Ambos sectores tienen, sobre todo el de PAMI, una fortaleza importante, 5 millones de personas, un instituto que compra por 5 millones de personas, con gran capacidad de poder determinar las reglas de juego, con personas nominalizadas, sin tampoco un plan
de cobertura para catastrófica, pero le hace frente a esa situación con comprando por 5 millones, digamos. Es decir, PAMI cuando se propone puede convertirse en un reordenador del mercado muy importante. De hecho, en Estados Unidos que tiene en materia de gobernanza una cosa parecida a la nuestra, maneja muchas políticas, introduce innovaciones a través de Medicare. Entonces, Medicare permitió, por ejemplo, que se empiece a pagar por GRD, Medicare permitió que se empiece, por ejemplo, a acreditar a través de la Joint Commission, simplemente usando la fortaleza de PAMI. Esto va a tener que ver con algo que les voy a decir después, de que nosotros no podemos escindir el rol de PAMI del rol que tiene que tener el Ministerio de Salud y la Rectoría en materia de política sanitaria. Después están las 7 millones de personas, que ahí sí vamos a una divisoria, las 24 provincias, los 24 departamentos en donde viven, que pertenecen a cada uno a provincias diferentes, y que que son personas nominalizadas, que son personas que tienen cierto nivel de educación, tienen ya una cobertura más explícita. Sin embargo, ahí también se están abordando o teniendo el problema de la cobertura, no tener cobertura de catastróficas, y están muy preocupadas, en algún momento van a tener que tomar alguna decisión respecto de esta cobertura. Y finalmente, cuando ya nos vamos al piso 3 y 4, ya pasamos a la Seguridad Social Nacional. Y ahí tenemos el sector que se quedó dentro de lo que sería la Seguridad Social Nacional, y que se atiende en las obras sociales nacionales, 14 millones de personas, y unos 6 millones de personas deben ser unos 4 millones de personas que se han pasado al otro sistema, para conformar, junto con los 2 millones, una convocatoria de 6. Ahí hay un error, que no son 6 millones, son 4, porque son 14 más 4, 18, son 18 millones que corresponden a lo que sería la seguridad social. De esos 18 millones, 4 millones han transferido aporte, ¿no? La importancia de esos 4 millones que tienen cobertura de catastróficas, porque esas personas pueden aplicar al sur en el momento en el cual se trasladan o permanecen dentro de la seguridad social. Son el único colectivo, esos 18 millones, son el único colectivo dentro del país que tiene una cobertura para medicación catastrófica, que como ustedes saben es uno de los desafíos que tenemos de abordar. Y finalmente, en el último piso, viven los sectores que tienen cobertura de la medicina prepaga, pero que pueden o no convivir con otras coberturas, pero en principio tienen esa sola cobertura. La medicina prepaga está también en dificultades porque esa población que antes era joven, ahora se envejece, es población que cuando le empiezan a aparecer algunas patologías van a empezar a surgir, están surgiendo algunas medicaciones que empiezan a resolver problemas de salud que antes no pensábamos que se podrían resolver, y ese es un colectivo al cual van a tener que dar alguna respuesta en algún momento, lo cual todo esto nos lleva a pensar que en algún momento vamos a tener que meter mano a nuestro sistema, porque mientras en la región todo el mundo está haciendo adaptaciones, hablo de Uruguay en el 2007, hablo de Chile, hablo de Colombia, hablo de Brasil, Argentina permanece con un sistema que no discute en profundidad las cosas desde el año 88, que es cuando se sacó la 23660 y la 23661. Bueno, muy rápidamente, este es un cuadro, se los quiero mostrar así. Estas son las características que tiene los sistemas de salud en cuanto a cuáles son los sistemas que ahorran recursos o que tienen un menor gasto, y cuáles son los sistemas que en realidad tienen un mayor gasto sanitario, con su respectiva fuente y referencia de quienes han probado esta situación. Nosotros en realidad, si nosotros nos fijamos en nuestra situación, en realidad solemos estar ubicados en la mayoría de los casos en el modelo en el que más se gasta. Es decir, entre la universalidad y el aseguramiento incompleto, nosotros convivimos con un aseguramiento parcial. Entre el financiamiento de impuestos y la seguridad social contribuimos, tenemos un financiamiento mayoritario en aportes y contribuciones, y también tenemos impuestos. Entre un sistema integrado y múltiples proveedores convivimos con múltiples proveedores. Entre la atención primaria reforzada y la prioridad del nivel hospitalario, tenemos en realidad un acceso que muchas veces ese es por el segundo nivel, porque no hemos podido construir un primer nivel que filtre y que permita que llegue al segundo nivel la persona que realmente lo necesita. Entonces muchas veces tenemos hospitales que parecen colapsados, pero porque va la gente al hospital que no tiene que ser atendida en el hospital, porque tiene una necesidad por debajo
de las prioridades y de las necesidades que ese hospital. Por lo cual, eso va en contra, en definitiva, del nivel de calidad que uno debería tener y querer. Algunas de las características de nuestro sistema, como les dije anteriormente, un sistema con una baja intensidad en materia de gobernanza y con una debilidad institucional que nos arrastra. Hace mucho tiempo que no discutimos cuáles deberían ser los mecanismos cuáles deberían ser los mecanismos de financiamiento y de regulación. En primer lugar, hemos tenido históricamente un crecimiento desmesurado, desordenado, pluralista de las coberturas que generan una fragmentación importante. Hay un trabajo interesante ahí de Jorge Colina Cherro hablando del nivel de bajo de concentración que tiene y el nivel de fragmentación muy importante que tiene la Seguridad Social, lo cual en estos tiempos va a contribuir cada vez más en contra de lo que debería ser un sistema que tiene capacidad de negociación diferente y que tiene capacidad de absorber riesgos, donde los riesgos buenos son más que los riesgos malos. Transferencia de servicios de salud a las provincias sin haber definido cuál es el rol que le quedaba al ministerio. Hoy no sabemos muy bien qué hace la nación, qué hacen las provincias y qué hacen los municipios. Ausencia de una ley de coparticipación federal que nos permita definir claramente cuántos recursos van a cada provincia y cómo. Problemas de regulación de la oferta, es decir, nosotros dejamos que crezca la oferta independiente sin ponerle ningún criterio de racionalidad con lo que significa la oferta en materia de economía de la salud. En este sector la oferta crea su propia demanda. Si nosotros dejamos libremente que se armen camas y que se traigan algunas medicaciones vamos a terminar generando un problema serio como el que empezamos a tener. Pérdida de financiamiento y problemas que también impactan sobre la calidad. Pérdida de financiamiento nacional, el gasto público también ha tendido a tener una instancia de no crecimiento y una débil capacidad de poder regulatorio, ¿no? Tenemos agencias regulatorias, pero con escaso poder como para plantearse algunas cuestiones más en profundidad. La OMS ofrece 6 elementos interesantes para mirar los sistemas de salud, para fortalecer los sistemas de salud. Y en ese sentido, tratemos de mirar un poco la situación del sistema de manera transversal. En primer lugar, en materia de prestación de servicios, seguimos teniendo una ausencia en materia de calidad y básicamente de seguridad del paciente. Cuando hablamos de calidad no estamos hablando tampoco de la gran sofisticación, estamos hablando de criterios de seguridad del paciente con el cual organizar un prestador, que sean únicos y que sean para los prestadores estatales, de la seguridad social y del privado. Tenemos incentivos inadecuados, sobre todo, fundamentalmente en el área del sector público. ¿Cómo se puede pedir que un director gestione un hospital si en el momento en el que se convierte en un buen gestionador, lo termino sacando porque termina su mandato, porque molestó a alguien y lo vuelvo a convertir o como se dijo anteriormente, cuando logra mayor eficiencia en el hospital y mayor calidad, todo el mundo se va a ir a ese hospital y yo no le voy a aumentar el presupuesto, sino que lo voy a dejar con el mismo presupuesto. ¿Cuáles son los incentivos que se tiene para ser un director de un hospital público? Y de hecho, lo que está terminando de pasar es que los mejores directores se terminan yendo al privado, se terminan yendo a la seguridad social, en donde tienen mayor libertad, capacidad, autonomía para tomar decisiones y tienen incentivos, que son el elemento que acá muchas veces está faltando. Muy poca coordinación en todo lo que tiene que ver con la inversión de equipamiento e infraestructura. Hay cosas donde no es necesario que el Estado invierta y hay que simplemente plantearse un esquema de asociación. Por supuesto que yo no le tengo miedo a que el sector público contrate al privado, en tanto y en cuanto el sector público sepa lo que tiene que hacer y qué es lo que quiere hacer, qué es lo que va a contratar. Por supuesto que también va a haber un privado que le va a querer ir a vender cualquier cosa, pero por eso es importante que el Estado tenga claro cuál es la población, cuál es la necesidad desde el punto de vista epidemiológico de esa población y le pueda plantear la compra, en algunos casos, de algún equipamiento que no necesitan ser comprados porque no todo hospital tiene que tener un tomógrafo ni una resonancia magnética para ser un buen hospital. Eso tiene que ver con cómo uno ordena el tránsito de los pacientes. Escasa regulación de la oferta, como ya comentamos.
En materia de dotación del personal, bueno, ustedes lo trabajan mucho, el tema seguimos con una muy mala relación médico-enfermera, estamos conviviendo con mala distribución de profesionales entre provincias y argentinas. Ahora y cada vez más se van a hacer más frecuentes los problemas que vamos a tener con las especialidades críticas, terapia intensiva, neonatología, pediatría. Hay áreas en las cuales hay algunas especialidades en las cuales se está llamando a los médicos que vengan de Venezuela o algunas provincias que están reclutando especialistas de otro lugar. Y gran cantidad de especialistas respecto a la medicina generalista y de familia, lo cual no es una casualidad, tiene que ver, vuelvo a repetir, con los incentivos. Si no hay un modelo de atención primaria que contenga, claramente la gente va a irse a aquello que los médicos tampoco pueden ser personas que son ángeles que viven de la nada, son seres humanos como todos nosotros y tienen que comer y tienen que tener un sueldo digno y una remuneración digna y condiciones como para poder trabajar. En materia de información, este es un capítulo en el cual estamos muy, muy débiles y en el cual nos hemos atrasado muchísimo. No se produce información fiable y confiable sobre los determinantes de la salud, sobre lo del desempeño del sistema de salud. Me gustó mucho porque aparte ya la conocía, lo de la central de resultados que armó Cataluña. Es un instrumento muy interesante porque mide los resultados clínicos de cada uno de los prestadores, que en ese caso son públicos, pero nosotros deberíamos ver cómo combinamos público y privado para poder establecer algunos mecanismos de negociación que sirvan la pena. Hace poco estuve, que valgan la pena, hace poco estuve en Brasil en un encuentro sobre acuerdos de riesgo compartido, y una de las mayores debilidades que tienen los sistemas de salud como el nuestro, a diferencia de los más integrados, es que ellos tienen información, y con financiadores únicos, es que ellos tienen capacidad de brindar información sobre los resultados clínicos de manera integral y poder hacer una negociación vis a vis con algunas medicaciones que ya van a venir y que son de alto costo y baja incidencia. Y no sabemos muy bien los resultados desde el punto de vista de la eficacia y la efectividad que ese medicamento puede llegar a tener. En consecuencia, en eso se está utilizando la variable del riesgo compartido. Es decir, antes de pagártelo, mostrame cómo son los resultados en la vida real. No hay información sobre costos hospitalarios, muy poca información sobre gasto de bolsillo. Estamos ahora esperando la encuesta permanente de hogares para empezar a tener algunos números más ciertos, y tampoco tenemos comparadores sobre el precio de los medicamentos. Como ustedes saben, es la variable más buscada, cuál es el precio que tienen los medicamentos en la Argentina. No existe un cálculo de años de vida ajustado por calidad que nos permita después hacer los cálculos del beneficio sanitario que puede llegar a tener una prestación, y hay una reducida prioridad a financiar guías clínicas y protocolos. También en esto no podemos dejar que cada subsistema lo financie, sino que tenemos que encontrar ahí una economía de escala. En punto cuarto, tiene que ver con los dispositivos médicos, con las vacunas, con las tecnologías. Aquí falta, por supuesto, un criterio de uso común respecto de alguna innovación tecnológica, porque nos están faltando algunas entidades, como una agencia de evaluación de tecnología. Uno tiene que mirar con atención que la agencia no tiene que encargarse solamente de la evaluación de las tecnologías nuevas, sino también tiene que trabajar en la desinversión. Aquellas prácticas clínicas, aquellos medicamentos que han perdido efectividad o que han sido reemplazados por otros, tienen que ser removidos del financiamiento solidario. Pueden seguir estando en el mercado, por supuesto, porque no hacen mal, pero tienen que ser removidos de la financiación solidaria. Y en eso España tiene un camino muy interesante, porque las academias profesionales, porque las entidades profesionales, se les dio la responsabilidad de trabajar concretamente en cuáles son las prácticas que no agregaban valor y se las terminaba sacando, porque en definitiva eso es un mal gasto, es un mal uso, es un costo de oportunidad. Ingreso de los medicamentos por uso compasivo, este es un fragmento que no se conoce mucho, pero que va a dar origen a muchos problemas. Ya pasó ahora con el Spinraza. Hay un mecanismo por el cual se hace la importación directa antes de que la ANMAT apruebe ese medicamento, y ese medicamento se mueve a través de droguerías con precios súper especiales, muy altos, respecto a lo que después termina siendo el precio real que ese medicamento va a llegar a tener. Pasó ahora con el Spinraza, de que se vendía en ese momento a $900.000, y ahora se está negociando algo mucho más razonable, que es $450.000, $500.000, que es el precio que se paga en otros países.
Y bueno, también tenemos el desafío de los biosimilares, es decir, tenemos una revolución desde el punto de vista científico-tecnológico, pero también tenemos una posibilidad de reemplazar cuando vence la patente por biosimilares. El punto 5, que yo considero uno de los puntos más débiles que tiene nuestro sistema, el problema del liderazgo de la rectoría y de la gobernanza. Acá hay una real debilidad en la gobernanza del sistema. El COFESA es un consejo que sirve para que los ministros vayan muchas veces de viaje a contarse anécdotas y a ver si consiguen una ambulancia, pero no agrega valor, no es un COFESA que tome decisiones y que esas decisiones después puedan trasladarse hacia abajo. Falta de definición y coordinación entre municipios, nación y provincia en materia de salud. No hemos podido avanzar en dos ideas claves, una es la Agencia de Evaluación de Tecnología y la otra es la Agencia de Calidad. Una agencia de calidad, ¿con qué vamos a esperar? ¿Que cada provincia empiece a crear su propia agencia de calidad? ¿O vamos a empezar a trabajar más seriamente sobre este aspecto? No hemos tenido, por supuesto, un bajo nivel de financiamiento, lo cual le quita mucha fortaleza al Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud, ¿cómo puede hacer política alguien que no solamente no tiene prestadores a cargo, sino que no financia? Y tiene un financiamiento que es el 0,3% del Producto Bruto Interno y del gasto en salud, así que ahí hay un problema. Y también tenemos una indefinición respecto del paquete de esenciales, porque como ustedes saben el PMO vale solamente para un grupo de población, pero hay otro grupo muy importante, como son las personas que no tienen cobertura, la gente que está en PAMI o la gente que está en las obras sociales, provinciales, para los cuales el PMO no es una variable. Cuando debería ser, como fue en Chile, las garantías explícitas de salud, una variable que permite saber cuáles son las prioridades de cobertura que se tienen que tener. Finalmente, el sexto punto, que es el que tiene que ver con financiamiento, estructura fiscal regresiva, insuficiente financiamiento, el esquema procíclico nos empieza a dar cada vez más problemas. Ahí estaba leyendo un informe que hizo la gente de Jorge respecto de la cantidad de empleos nuevos que se crean. De cada 10 empleos, 9 no implican o no tienen aportes y contribuciones. Con lo cual, ¿cómo se hace a mantener un sistema basado en el trabajo con un modelo de contratación que empieza a dejar de lado el tema de los aportes y contribuciones por el alto costo que esto significa? Un pago directo muy excesivo, ya estamos en el 30%, más del 30% de lo que tenemos que sacar de bolsillo. Eso nos pone en un valor muy complicado, nos va a hacer tener una discusión muy interesante sobre el tema si Argentina entra en la OECD, porque este es un elemento clave de la discusión de la organización de la OECD. Uso ineficiente de los recursos, coberturas superpuestas que generan en algunos casos gastos que podrían gastarse por una misma caja, y la fragmentación conspira para crear una masa crítica de recursos que nos permita justamente ese abordaje. El problema del pool de riesgo que no podemos llegar a terminar de conformar. Bueno, un cuadrito sobre el laberinto de la coparticipación, ¿no? Y lo que es la estimación del gasto en salud. Imagínense lo que es ir atrás, no ir adelante, ir atrás de un auto que está conducido no por 2 volantes, sino por múltiples volantes. Porque ahí uno podría poner al Ministerio de Salud en algunos aspectos, podría poner a la superintendencia, podría poner a los ministerios de salud provinciales, podría poner al PAMI, y entonces la pregunta es quién conduce este sistema y cómo se debería conducir. Este es uno quizás de las falencias en las cuales yo quiero más remarcarla. Es decir, sin información no vamos a poder tomar decisiones correctas. Entonces, nos están faltando trabajos sobre mapas territoriales de salud, que nos permita asignar las inversiones en función de esa lectura del mapa territorial. Nos falta un sistema de vigilancia epidemiológica que funcione y que nos vaya también dando señales respecto de cómo asignar recursos. Un sistema de clasificación de pacientes y población. Ya a uno le da vergüenza tener que ir a presentar trabajos afuera sin tener un mecanismo de GRD y no haber superado todavía el sistema de egresos para poder evaluar o poder considerar el producto sanitario que tiene o hospitalario que tiene una institución. Una historia clínica electrónica, un tema en el cual se está trabajando, pero siempre lleva tiempo. La nominalización y georreferenciación de la población, otro aspecto clave
porque nosotros sabemos que están nominalizadas las personas que tienen cobertura formal, pero hay un colectivo muy grande que no está todavía nominalizado. Un sistema de costeo hospitalario que permita comparar y trabajar en conjunto, guías clínicas y protocolos, que ya fue mencionado, más información sobre financiamiento y gasto. Nosotros hoy tenemos información que estamos manejando del último estudio que se hizo del año 97 que estamos proyectando. Bueno, ahora va a venir algunas encuestas y es un tema sobre el cual tenemos que trabajar. Y finalmente el tema de la medición de las cargas de morbilidad, que es otro aspecto fundamental. Como para ir terminando, un poco alguna de las líneas que uno puede llegar a visorar como posibles. En primer lugar, el tema del ministerio. El ministerio yo creo que tiene que lograr tener una mayor presencia dentro del Gabinete Nacional. Estábamos hablando antes de la presencia en Casa de Salud. Algunos países han hecho algunas reformas interesantes, recomiendo mirar Uruguay. Uruguay tiene en su reforma del 2007, en cada una de las instituciones de salud que ha organizado, que son la Junta Nacional de Salud, el Fondo Nacional de Recursos y la ACE, es la administradora de servicios del Estado, en todos tiene una participación del Ministerio de Economía dentro de esas instituciones. Y Economía tiene un involucramiento con el sistema de salud que nosotros no hemos logrado tener. Porque para el Ministerio, para Nación, salud es un caso extraño, es un caso sobre el cual muchas veces cuando lo viene a ver como un ministerio del gasto. Lo viene a ver como los irresponsables que gastan recursos sin considerar todo el valor que se aporta. Entonces ahí me parece que tiene que darse un diálogo y hay que crear lo que se llama una autoridad que sea independiente de que se llama ministerio o se llama secretaría. Una autoridad significa discutir en el presupuesto nacional, discutir con el Ministerio de Economía de igual a igual. Y para eso uno tiene que tratar de trasladar la salud a todas las políticas. Bueno, me parece fundamental que hay que fortalecer la rectoría del Estado Nacional y en eso se pueden abordar varias cosas. Yo creo que es necesario crear una instancia que si queremos que este sea un sistema de cobertura universal, también tiene que tener una rectoría de cobertura universal y también hay que crear una institución en donde permitamos sentar a la Seguridad Social, al Estado y al privado para poder guiar al sistema, no para tomar decisiones que impliquen desde el punto de vista operativo, pero sí tomar decisiones macros respecto de las normas y de los comportamientos y de algunos incentivos que se podrían llegar a generar desde esa instancia. El tema de recursos humanos, un tema gravísimo sobre el cual también va a tener que haber un abordaje más nacional. Y finalmente, desde el punto de vista de lo que serían las nuevas instituciones, yo creo que ya no abunda, pero hay que trabajar sobre el tema, no abunda seguir diciendo cosas, hay que tener una agencia. La agencia no va a resolver el problema de la judicialización, eso se los anticipo. La agencia tiene que ser complementada con alguna autoridad, como hizo Brasil, por ejemplo. Brasil tiene una cámara de regulación del mercado de medicamentos que es escuchada mucho más que la Agencia de Evaluación de Tecnología por los jueces, porque ahí están sentados los ministros de Economía, la gente del Ministerio de Salud y la gente de otros ministerios, está presidido por Anvisa, por la Agencia Regulatoria de Medicamentos, y lo que dice la Cámara es algo muy tenido en cuenta básicamente por el Poder Judicial, ¿no? La creación de una agencia de calidad también, otra cosa que necesitamos para poder tener un piso de calidad. Y finalmente el tema de la creación de un Fondo Nacional de Recursos. No sé qué va a terminar pasando con esto, si cada una de las provincias va a empezar a buscar su propio camino o si en realidad vamos a poder lograr lo del Fondo Nacional de Recursos. El ejemplo de Uruguay es interesante. Ellos tienen organizado un Fondo Nacional de Recursos que funciona muy bien. Es cierto, Uruguay son 3,5 millones de habitantes, nosotros somos un poco más, pero también tenemos más financiamiento y más posibilidades. Pero es un modelo bien interesante como para ir a mirarlo. Chile también tiene una ley, que es la ley Ricarte Soto, que también empieza a mirar un poco el tema de las catastróficas, y este es un capítulo que vamos a tener que abordar en breve. En consecuencia, y en parte de lo que se venía hablando, si nosotros no tenemos en cuenta que tenemos población envejecida, gran impacto de las enfermedades crónicas no transmisibles, con la innovación tecnológica que viene en materia de medicamentos, y esto no se refleja en un sistema de salud que se adapta
a esa población envejecida y a esa presencia de crónicas, y no se adapta a través de los pool de riesgo a las innovaciones que van a venir, estamos hablando, ¿qué va a pasar cuando, como ya empezó a llegar, ustedes saben que el gran desafío no es solamente financiar a una prestación de alto precio y baja incidencia, porque eso, bueno, se puede pensar en el pool de riesgo y eso se arregla. El problema es qué pasa cuando llega una prestación que tiene alta eficacia, alto precio y alta incidencia, como pasó con la hepatitis C, que se pudo pilotear, pero van a venir ese tipo de tecnologías y uno tiene que saber ahí cómo abordar, porque eso va a ser una instancia de negociación fundamentalmente a partir de sentarse a conversar en qué precio, qué precio se puede acceder. Entonces, si no logramos cambiar el sistema, un sistema que no tiene estrategia y que no tiene organización, el resultado va a terminar siendo un aumento de la inequidad en el acceso y en el nivel de calidad de los servicios de salud. Muchas gracias. ¿Me bajo o me quedo acá arriba? Agradecemos al doctor Carlos Vassallo y le damos la bienvenida ahora al licenciado Jorge Colina, quien hablará sobre sostenibilidad del sistema de salud argentino, a dónde va el sistema privado de salud argentino. El licenciado Jorge Colina es economista, máster en economía por la Universidad de Georgetown, Estados Unidos, y máster en finanzas por la Universidad de Negocios de la Universidad de Ámsterdam, Holanda. Actualmente es economista del Instituto para el Desarrollo Social Argentino, IDESA, consultor externo de organismos internacionales y cámaras empresarias y asesor económico de ADECRA. Recibimos al licenciado Jorge Colina. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá. Yo soy asesor de ADECRA CEDIM, así que estoy un poco involucrado en lo que fue la organización del evento. Y la idea fue comenzar con la exposición de Boy, en donde nos contaba cómo se organizan los sistemas de salud en el mundo, cuál fue la experiencia en particular de Barcelona, de España. Y luego decidimos traerlo a Carlos, que él es un especialista en el sistema de salud argentino, que es el panorama que nos dio. Y a mí me toca ahora bajar el zoom y decir, bueno, ¿qué nos va a pasar a nosotros, los que estamos en el sector de salud argentino privado? ¿Hacia dónde va la salud privada en Argentina? Donde, digamos, ustedes están directamente involucrados. Comenzaría por mostrarles esta torta, que es la más clásica de todas, que muestra cómo Argentina eligió los modelos que Boy nos contaba. Es decir, cuando Perón vino, Perón dijo, vamos a hacer una seguridad social a la bismarckiana, a la alemana. Entonces estaba preocupado de que los trabajadores, con un aporte compulsivo, tengan salud para ellos y sus familias. El que no era trabajador de una empresa, como dijo Boy, y bueno, ya veremos qué se hace, será otro problema. Perón solía jugar a dos puntas, lo que dijo es, lo trajo al doctor Carrillo. Y el doctor Carrillo, entonces, hizo un sistema a la Beveridge, a la inglesa. Él quería que haya un sistema público, de hospitales públicos, que atendiera a toda la población. Y hasta incluso se pensaba que aquella población que tenía plata podía salirse por elección del sistema público e ir al sistema de lo que hoy es los prepagos voluntarios. Y lo que sucedió en Argentina es que nos quedamos con dos sistemas. El sistema bismarckiano por un lado y el sistema inglés beveridgiano por el otro. Es una contradicción incluso que muchas obras sociales muchas veces rindan homenaje al doctor Carrillo, cuando el doctor Carrillo lo que decía es no tenemos que tener seguridad social, tenemos que ser todo hospital público, como es hoy, por ejemplo, Inglaterra con el National Health Service. Pero no importa, eso es la historia. Ahora, ¿qué pasó dentro de la seguridad social? Pasó esto, que se segmentaron todas las coberturas. Entonces, por un lado tenemos las obras sociales nacionales, que son las sindicales. Y a partir del año 96 entró lo que se llamó la derivación de aportes, y entonces se armó una porción de la torta que está en blanco ahí, que es con la que ustedes generan. Y luego están las obras sociales provinciales, que también es una cosa muy segmentada, son unos entes monopólicos, 24 horas sociales, y trabajan, digamos, estancadamente. Y luego está PAMI, 5 millones de afiliados, como dijo Carlos, es el mayor comprador del sistema de salud,
Y luego entró lo que había dicho hoy, que cuando se armaron los sistemas bimarquianos, a medida que nacía la necesidad de que la gente que estaba en la informalidad o que no tenía un trabajo en relación de dependencia, a través de programitas, las fuimos metiendo a la fuerza dentro de la seguridad social. Y así como entraron los monotributistas, entró el servicio doméstico, entre otros programas está, por ejemplo, el PROFE, el programa federal, que es para los beneficiarios de pensiones no contributivas, es decir, todos programitas que no alcanzan, no tienen una relación de otra la fuerza, lo metemos en la seguridad social. ¿Y qué sucede ahí? Hasta ahí uno diría, no importa. Total, cada uno tiene su coto y estaríamos, cada uno trabaja, cada uno lleva su vida. De hecho, ustedes en la derivación de aportes, hay otros que se especializan en el obra social provincial, otros que son los PAMI dependientes, otros que trabajan mucho con obra social sindical de bajo aporte. El tema es que como sistema de salud, como sistema privado de salud, eso trae un problema que es este. La no homogeneidad está dada en los recursos per cápita. Vamos a ver cuánta plata hay por persona en pesos del año 2018. En la derivación de aportes, haciendo un cálculo, esto no es un dato oficial, este es un cálculo que yo lo hago a partir de los datos de AFIP, estimo cuánto es más o menos el aporte promedio del 25% de la gente que mayor aporte tiene en la masa salarial formal. Y me daría que serían unos 2.800 pesos por persona en la derivación de aporte. Si decimos que la derivación de aporte tiene 4 millones de personas, y multiplicamos por eso, multiplicamos por 13 meses, dividimos por 45, que es el dólar, nos va a dar que eso es 3.400 millones de dólares por año. Ese vendría a ser el mercado que ustedes atienden. PAMI. PAMI tiene 2.500 pesos por persona al año pasado, ese es un dato que lo da PAMI. Y fíjense ustedes que ahí empieza ya un problema. O sea, la persona que está en derivación de aportes es una persona joven, que trabaja activa, y tiene más o menos el mismo recurso que una persona jubilada de más de 65 años, que ya empieza a ser altamente demandante. O sea, a un joven y a un viejo le damos el mismo recurso. Las obras sociales provinciales tampoco es un dato oficial, pero más o menos 1.400 pesos es lo que es el promedio del sistema de obras sociales nacionales. Entonces yo asumo que debe ser más o menos lo mismo. A grandes rasgos, ese es el dato que debe ser que tienen las obras sociales. Y luego vienen las personas que están en las obras sociales sindicales que no hacen derivación de aporte porque tienen bajo salario. Ese sería el promedio del 75% de la gente que está por debajo de la masa salarial. Si ustedes hicieran 2.814 por 938, un promedio ponderado, les va a dar más o menos 1.400 pesos. Eso nos muestra cómo se partió el sistema cuando se hizo la derivación de aportes. Y luego vienen los programitas más chiquititos, que esos tenían el año pasado 500 pesos. Hasta ahí no habría problema, porque uno puede decirle, ok, si los rojos tienen algo básico y va subiendo, digamos, en la exigencia y la calidad del plan, no habría problema. El problema viene cuando en Argentina no queremos decir que no, como decía Boy. Siempre digamos el político lo que quiere decir es sí a siempre, o en todo caso quedarse callado. Y entonces, ¿qué pasa? Que se quiere dar a todo el mundo lo mismo cuando la plata es totalmente diferente. Entonces, ahí es donde empieza a crujir el sistema. Y hay un ideal estructural. Entonces, le queremos dar al monotributo y al servicio doméstico lo que le queremos dar al ejecutivo de una multinacional. Termina no ocurriendo. Y bueno, entonces, ahí vienen los problemas. Y bueno, y ahora, esta es la foto del sistema de salud argentino. Pero hay una dinámica que está dada por la economía. ¿Qué pasó con la economía? Desde el 2012, que termina la gran bonanza de los precios internacionales, la economía tuvo este comportamiento. O sea, termina la bonanza, hacemos, como diría Carlos, el fiscalismo positivo para mover la economía, crecemos 2%, viene la devaluación del 2014, que se cae 2%, viene el 2015, volvemos a hacer fiscalismo, viene el nuevo gobierno, deja de hacer fiscalismo, se cae, viene el 2017, porque en realidad, si ustedes ven, los picos están dados por año eleccionario. Y a la larga no hemos crecido nada del 2012 hasta ahora. Lo único que ha cambiado en este año eleccionario es que no tenemos pico. Nos fuimos para abajo. En definitiva, el cambio llegó. Ahora, ¿qué significa esto para el sistema de salud?
Y esto se paga por el lado de la cobertura. Yo quisiera mostrarle a ver qué pasó con la evolución de los trabajadores, que es algo que ya les adelantó Carlos, que es respecto de otro trabajo que yo había hecho desde el 2012 hasta ahora. Estos son los que hacen derivación de aportes. Pasaron de 6 millones a 6,2 millones. O sea, en 8 años crecieron 3%. También los empleados públicos, digamos, en cierta forma, UP y las organizaciones provinciales, bueno, tuvieron mejor devenir porque les subió 20% la población. Y los programitas, 20% los monotributos y 23% las señoras de casas particulares. ¿Sí? Bueno, el último persona que puede, digamos, decir, trabajador que puede comprar una medicina privada, que son los autónomos, cuentapropistas de alto nivel de ingresos, estancados, 400.000. Estos son datos de la FIP, digamos, estos son los que hacen aportes. Claro, cuando uno mira esto, no tiene que olvidarse, o sea, solamente crecieron empleados públicos, monotributistas y casas particulares. No nos olvidemos del cuadrito de los recursos per cápita, que es este. Veamos cómo fueron los crecimientos. Esto creció 3%, esto creció 20%, esto creció 20% y esto creció 23%. Entonces, ¿a dónde está yendo el sistema privado de la salud? A la crisis. Tenemos, digamos, un sistema actuarialmente inconsistente, queremos darle a todo lo mismo con mucha diferencia de aportes, y encima están creciendo los que menos aportes hacen. En términos de un comercial, de una prepaga, un comercial de una clínica de ustedes, están pescando la pecera. Porque digamos, los nuevos peces son, digamos, son pescados muy chiquititos. Entonces están quitando, digamos, los afiliados entre ustedes hace 6, 7 años. Y para colmo, vino la crisis cambiaria que ocasionó esto. Una carrera de precios y dólares, donde a partir de abril, o sea, hasta abril, precios y salarios venían por arriba del dólar. Entonces las cosas nos costaban mucho en términos de comprar tecnología o aumentar los planes de salud. Total, la gente, el salario iba subiendo por arriba del dólar. Pero cuando llega la crisis en abril, el dólar pega un salto y se pone por arriba. Y fíjense ustedes las tendencias, lo azul, que es la inflación, empieza a seguir el dólar. Y lo rojo, que es los salarios, van por detrás. Lo que significa de que, en definitiva, tampoco es tan fácil sacarle a los que hacen derivación de aportes que no crecen, no va a ser tan fácil sacarle aumentos. Y máxime cuando el sector es demandante de dólares, porque digamos, la medicina es muy tecnológica y es mucha tecnología de cosas importadas. Entonces esto plantea el otro gran desafío. Bien. Ahora, decía Carlos recién, el gran comprador de la Argentina es el PAMI. Podría llegar a ser hasta incluso un regulador de precios, por tener 5 millones. Y tendríamos que ver, bueno, ¿qué va a pasar con PAMI? PAMI tiene una insuficiencia estructural de recursos, como yo les mostré recién. Es decir, el sistema de salud le da a las obras sociales de activo 1.400 de promedio y a PAMI le da 2.500, pero PAMI, si bien tiene el doble de recursos más o menos, gasta 4 o 5 veces más. Entonces siempre le va a faltar plata. Podemos poner un mago a gestionar, lo que va a hacer es rascar la olla, pero no va a generar el gasto que realmente necesita PAMI con la plata que se le dio. Cuando sucede esto, PAMI golpea al resto del sistema de salud. Comenzando por esto, a los hospitales públicos. Recién decía Carlos, los hospitales públicos deberían estar concentrados en gente pobre, donde prevalecen mujeres, niños, que viven en condiciones de mucha pobreza, y ellos van al hospital público. Pero cuando viene PAMI, digamos, cuando descarga PAMI sobre el hospital público, obviamente que desplaza a esa gente. En definitiva, PAMI empieza a tener un perfil para cuidar, los hospitales públicos empiezan a tener un perfil para cuidar gente anciana, y obviamente sacando de la prioridad al cuidado maternos infantiles. Al otro que golpea es a muchos de ustedes, que son prestadores privados con PAMI. Es crónico estos dos problemas. Bajos aranceles, alguno de ustedes dejó de trabajar con PAMI porque paga poco, y además de pagar poco, paga mal. ¿Paga mal porque es malo el que está en PAMI? No, porque no le alcanza la plata. Y como decía Boy, obviamente,
En el sector público, factura que no pago es como que no lo gasté. Y en definitiva, muchas veces nosotros escuchamos presentaciones donde se dice, bueno, hemos equilibrado PAMI. Se han equilibrado PAMI porque no cobraron muchos de ustedes. Y ni qué decir los hospitales. Este es un ejemplo concreto de lo que nos señalaba hoy. Y ahora empezó a pegar también en las prepagas. Primero, con presiones regulatorias. Salió en el 2011 esta idea de que precio de un viejo no puede ser 3 veces más caro que el precio de joven. Me parece razonable, pero bueno, esto significa que se empieza a crujir el tema de las finanzas. Y en febrero o en abril de este año pasó esto. Un fallo judicial contra UP que dijo, un juez dijo, mire, UP lo que había hecho es, gente que se jubiló la pasó automáticamente a PAMI. Y el juez agarró y dijo, no señor, mire, toda la gente de una UP, porque digamos, si la persona cuando se jubila no expresa su manifiesta voluntad de irse a PAMI, entendemos que se quiere quedar en la obra social de origen. Entonces, si hace declaración de aporte, se va a quedar en el plan de la prepaga. Entonces, con esto vamos viendo de que poco a poco lo que se está haciendo es, bueno, vamos a ir sacando, a medida que la gente se vaya jubilando, si quiere, muchos de ellos quieren, se van a ir quedando en su obra social o en su prepaga. Yo creo que es una buena idea, y ahora lo vamos a ver por qué. Pero más allá de esto, gran parte de ustedes dice, a mí la verdad que eso no me importa, porque yo no soy PAMI dependiente, yo no trabajo con PAMI, yo trabajo solamente con obras sociales y prepagas, y además la gente que de PAMI que se queda en una prepaga es un jubilado de alto ingreso. Bueno, yo no me preocuparía tanto, porque tenemos que ver, veamos, este tema. El problema de financiamiento de PAMI no es transitorio. Estos cuadros que están acá es una proyección de población que no la hice yo la saqué de la página de INDEC. Lo que pasa es que INDEC, todo el mundo entra a INDEC para ver cómo está la inflación, pero INDEC también tiene estos datos, que es casi como uno mira un río, como están las olas por arriba, pero por debajo de las olas hay muchas corrientes, y una de estas corrientes es la demográfica. No estoy acá haciendo ninguna proyección a 100 años, estoy haciendo 2020, 2025, 2030. 2030, muchos de ustedes van a estar jubilados o van a estar entrando al sistema jubilatorio. Y lo que quiero que vean es esto, miren, jóvenes en Argentina no van a crecer más. Van a ser 14 millones de aquí para siempre. Lo que empieza a crecer mucho son los jubilados. La gente, digamos, más vieja. Y si bien vamos a tener que también crece gente entre 20 y 60 años, que deberían sostener el sistema de salud, estábamos viendo que esos no se incorporan en relación de dependencia haciendo un buen aporte. Se incorporan como monotributistas, como casas particulares, y hasta incluso muchos se incorporan como informales. Entonces, se envejece la sociedad, los que tienen que sostener el sistema tienen malos trabajos, y no esperemos que los nietos nos salven, porque no va a haber muchos más nietos. La sociedad entró en el proceso de envejecimiento. Cuando Boy decía, en Europa somos 400 millones y no tenemos mucha salida, pero estamos todos viejos, y nosotros decimos, bueno, todavía no tenemos ese problema, lo vamos a tener a partir del 2030. Y no queda mucho, son 2 gestiones de gobierno para que ustedes se den una idea. ¿Sí? Bueno, y acá uno puede decir, y bueno, ¿y cómo viene el envejecimiento en las prepagas? Que es el lugar donde está, digamos, estos 3.500 millones de dólares de negocios privados en el sector salud. Y la verdad que viene más complicado aún. O sea, la tasa de envejecimiento en las prepagas es superior a la tasa de envejecimiento que tiene la población general. ¿Por qué? Y porque el que se jubila lo que menos quiere es dejar la prepaga. Yo tengo la prepaga, me jubilo, soy viejo, ahora sí cuando voy a empezar a usarla. De hecho, si no me alcanza la jubilación para pagarla, mis hijos se juntan y hacen una vaquita y me pagan la cuota de OCE, me pagan la cuota de su médica. Lo que menos van a querer es que digamos, yo no tenga la prepaga porque va a pasar lo que decía yo, decir, ¿quién me va a cuidar? Los jóvenes de hoy tienen sus hijos y tienen su vida, no quieren cuidar a los viejos. Y además esto se va a acelerar con el fallo de la justicia, que dice, mire, si la persona dice que no quiere ir a PAMI, se queda en su prepago, se queda en su obra social. Esto va a impactar en los prestadores privados. Ahora lo vamos a ver en las recomendaciones, pero ustedes prepárense, vayan preparándose en los planes de negocios, que dentro de los próximos 10 años, lo que más van a recibir de adicional van a ser viejos, y no tanto jóvenes. Porque los jóvenes no están teniendo trabajo en relación de dependencia, y lo que sí está viendo mucho es que los que son afiliados de ustedes se van a seguir jubilando y se van a quedar en la obra social, en la cobertura de activos.
Concluyendo, tenemos muy débil crecimiento de empleo formal, tenemos fuerte crecimiento en el empleo público, fuerte crecimiento de cobertura de bajo financiamiento y envejecimiento con un PAMI que tiene una inconsistencia actuarial estructural. Entonces, el sistema, digamos, está en malas condiciones, con mala base. Y cartera de prepagas que envejece a mayor tasa que la de PAMI. Entonces, el sistema camina a una crisis de financiamiento, que no significa que va a explotar. No va a explotar, vamos a ir deteriorándonos un desorden. Y además de ser un desorden, es algo extremadamente regresivo e injusto. Porque si nosotros miramos quiénes son los que tienen triple cobertura, este es un cuadro que tiene la población según el decil de ingreso de las personas. 1, el 10% de la población más pobre, y 10, el 10% de la población de mayor nivel de ingresos. Entonces, en definitiva, que el que hace derivación de aporte siga teniendo la cobertura de la obra social y del hospital hace que los que tengan triple cobertura sean los que más ingresos tienen. Y los que tienen doble cobertura, los de ingresos medios. Y los pobres tienen una sola cobertura. Y después alguien dice, el sistema de salud argentino es equitativo, es solidario. No, no es solidario. O sea, multiplica cobertura en la gente que más plata tiene. De nuevo, esto lo hacemos por la inmovilidad. ¿Qué hicieron las autoridades de salud? 2016 llega nueva, ¿qué se hizo? Se tomaron básicamente 3 medidas. Una es, crearon el mecanismo de integración del Fondo Solidario de Distribución, que es, las obras sociales vivían llorando de que la discapacidad se le estaba llevando mucha plata, entonces se dijo, el Fondo Solidario va a pagar todos los gastos de discapacidad, que en realidad ni siquiera son gastos médicos, son gastos de educación, transporte, adaptación de infraestructura, que el familiar del discapacitado pide una pileta especial. Entonces, recursos sanitarios van hacia recursos de bienes sociales de la discapacidad. Se abrió la posibilidad de los planes parciales. Yo creo que eso está bien. En definitiva, si la gente no está pudiendo pagar, por lo menos hay que darle algo. En definitiva, esto es como abrir el mercado a los 2 millones de familias que hoy están comprando un plan voluntario, no por derivación de aportes, sino voluntario, y parte del 30% de la población que se está atendiendo en el hospital público, que posiblemente se le pueda dar una... Digamos, podría comprar un plan parcial para lo más básico, y en todo caso la internación obtener en el hospital público. Y lo otro muy bien que se hizo es esto. Se ajustó la cápita de PAMI, que transfiere a las obras sociales. ¿Qué es esto? Cuando el jubilado se queda en la obra social, PAMI le tiene que mandar la cápita. Esa cápita era 192 pesos, a partir de mayo de este año, pasa a ser 1.365 para los nuevos jubilados. El stock de jubilados que hay va a ir subiendo hasta el año 2023. ¿Por qué está bien? Porque PAMI tiene 2.500 pesos, como dijimos recién. Si transfiere por el primer, segundo y tercer nivel 1.400 pesos, el resto de la plata queda para que PAMI guarde para sí la capacidad de compra que decía Carlos recién, de decir, ciertos medicamentos, ciertas tecnologías muy caras, es bueno que PAMI las compre por 5 millones. Por más que él no tenga la prestación integral. Mucha gente va a tener parte de la prestación en la prepaga que está haciendo dando aporte. Y además, porque entonces una persona cuando se jubila, deja de derivar aportes, pero comienza a derivar el aporte de PAMI. Entonces, debería pagar la parte del plan que está por encima de los 1.365. Entonces, me parece que las 2 cosas que están abajo fueron cosas que son en consonancia con tratar de darle alguna racionalidad al sistema de salud. Ahora, ¿qué haría yo? Los asesores de DECRA, no sé si esto lo haría DECRA, pero ¿qué haría yo? Primero, mejorar la equidad distributiva del Fondo Solidario. El Fondo Solidario tiene 3 tipos de subsidios. El primero tiene un muy buen criterio, que es darle plata a la gente de menor nivel de aporte, subsidiarle el aporte. El otro es la integración que decíamos recién, que es el fondo paga todo lo que es la discapacidad, los servicios sociales de discapacidad. Y los sumar. ¿Qué es lo sumar? El gobierno anterior volvió a la vieja práctica, achicó el sano para volver a la vieja práctica de darle plata a las obras sociales porque son obras sociales, por su tamaño o por algún criterio, pero no a la gente. El sano le da la plata a la persona, sumar le da la plata a la obra social. Yo lo que haría es, sacaría estas 2 cosas y mandaría toda la plata por el sano.
De esta forma, tendríamos, ¿no? Mejoraría un poco la equidad y mejoraría también la consistencia actuarial, porque los trabajadores menores salarios tendrían un poco de mejor aporte. Algunos podrían llegar a hacer una derivación de aporte. Y obviamente para la discapacidad hay que armar un fondo específico para financiamiento de servicios sociales de la discapacidad. La prestación médica puede estar en el sistema de salud, pero el remisero lo tiene que pagar un fondo de bienes sociales. La pileta especial lo tiene que pagar servicios sociales. La educación diferencial la tiene que pagar servicios sociales. Así es en los países avanzados, en los países mejor organizados. Regular correctamente los planes parciales. Hay que transparentar esta cosa. Salió una regulación la semana pasada. Ahí en la norma de la superintendencia dice, Swiss Medical presentó 2 planes que nos gustaron, lo aprobamos, y me parece que hacemos como un primer esbozo de regulación. Dijeron un plan ambulatorio y un plan de internación. ¿Qué tiene adentro? Y se entiende que tiene lo que el PMO manda para esas prestaciones. Me parece que es un buen comienzo, vamos por buen camino. Consistencia actuarial a los planes de los monotributistas. Ya que estamos en la lógica de los planes parciales, sinceremos algo que sucede en la realidad. Los monotributistas y la señora de servicio doméstico no están recibiendo prestaciones. Le dan un carnecito, a mí me parece personal, la señora en casa le dan un carnecito y después todos los prestadores que están en la cartilla, todos le dicen que no atienden más. Y cuando va al hospital público le dicen, no, usted tiene obra social. Y la señora termina pagando de su bolsillo. Además, monotributista y servicio doméstico son planes parciales porque cubren solamente al titular, no a la familia. Entonces podríamos decir, miren muchachos, sinceremos. No es un recorte, como hoy nos acaba de enseñar. No se puede recortar lo que no existe. Hoy no está diciendo nada. Es simplemente sincerar y decir, vamos a dar un plancito muy básico, de primer nivel, dado que solamente tiene 500 pesos, cuando el sistema se está manejando con 2.000. Entonces, un plancito básico, y si necesita una internación, que vaya al hospital público, que de igual forma está yendo. Por eso, en cualquier caso, nunca hay que perder de vista que está el hospital público, como yo les mostraba recién, si tenemos el esquema de la triple cobertura. Y esto para ustedes. Prevean que la población está envejeciendo. Esto significa, van a tener cambios de infraestructura, van a tener que trabajar con los recursos humanos, van a necesitar gente mucho más sensibilizada, los viejos son más demandantes, los familiares son más violentos, en general, digamos, quieren que el viejo lo cuide el sistema de salud y no tenerlo en casa. Y por eso hay que tener muy aceitado y muy fluido el tema de la coordinación entre los cuidados hospitalarios y los cuidados domiciliarios. Porque si pasa que la inmovilidad nos lleva a que los ancianos estén cuidados por la cama hospitalaria, vamos a agravar el problema o vamos a sumar un factor más de falta de recursos a un sistema, digamos, que no está teniendo cada vez menos recursos. Y para terminar, esta es la última, ya se tranquilizan. Pero además, esto me parece que les interesa a ustedes, porque muchos de ustedes no duermen a raíz de que este año se cae la emergencia sanitaria. Lo que se está trabajando en la década es decir, no baje, digamos, me parece que vamos a tener que posponer el tema de la caída de la emergencia sanitaria, porque si no, va a quedar un tendal de prestadores que tienen un montón de deudas. Pero hagamos una agenda para ver cómo salimos de este problema. O sea, hagamos esta vez por primera vez una agenda, es decir, si cumplimos con estas cosas, ahí se puede dar finalizada la emergencia. ¿Qué sería? Una reforma tributaria fundamentalmente para el sector, en donde que definitivamente el Estado le permita a las instituciones de salud tomarse los saldos de IVA no computables para cancelar contribuciones patronales. Digamos, no es un costo fiscal esto. Hoy lo que está haciendo el Estado, al quedarse con ese IVA, esos créditos de IVA, es poniendo la exención sobre los ingresos de las instituciones. De otra forma, uno podría compensar. Segundo, deberíamos calzar el momento de pago de las contribuciones patronales con el momento de cobro de la factura. Una institución manda una factura a un financiador hoy, dentro de 15 días tiene que pagar contribuciones patronales, pero aquella factura se cobra dentro de 60, 90, 120 días. Y todo ese periodo de financiamiento que se hace con el poco financiamiento que tienen los prestadores privados. Entonces, no estamos pidiendo no pagar las contribuciones patronales. Es decir, hacemos la declaración jurada hoy, pero déjame que te la pague en 90 días cuando a mí el financiador me pague la factura. Nivelar el impuesto de las alícuotas. Las obras sociales tienen una alícuota reducida del impuesto al cheque. Bueno, el prestador que está manejando plata de las obras sociales debería tener la misma alícuota.
digamos, para no generar distorsiones. Esto, si bien la salida de la emergencia significa que muchas personas podrán llegar a tener una ventaja al tener suspendidas las ejecuciones y no haber pagado, muchos prestadores pagaron y estuvieron al día. Lo que podríamos hacer como premio es decir, mirá, el mínimo no imponible de las contribuciones patronales va creciendo gradualmente hasta el año 93, porque va a ser pleno. En el año 2023 va a haber un mínimo no imponible de las contribuciones patronales asimilable al valor del salario mínimo. Entonces, digamos, aceleremos ese crecimiento del mínimo no imponible, así que los que están al día tienen la posibilidad de tener mayor mínimo no imponible en las contribuciones patronales. Esto, tendrá la eliminación del impuesto a los ingresos brutos y a las tasas municipales. ¿Qué significa? El impuesto a los ingresos brutos es una aberración de la Argentina que todos lo toman como natural en este país. Una aberración que todos la aceptan como tal, le decimos que ya está bien. En Argentina tenemos el IVA, que es coparticipable, es el impuesto a las ventas. Ahora, como la nación, históricamente, siempre perjudicó a las provincias con la coparticipación, y las provincias necesitan plata, lo que hicieron es, se metieron los comercios a sacarle más plata con otro impuesto a las ventas, que es ingresos brutos. Y hace 15 años atrás, los municipios que cobran tasas, las tasas eran fijas, porque una tasa no es un impuesto, una tasa es un pago por un servicio, agarraron e idearon también, decían, no, lo pongamos como porcentaje sobre la facturación, con lo cual la tasa la convirtieron en tercer impuesto a las ventas. Entonces hoy tenemos, cualquier persona en Argentina hace una venta y paga 3 impuestos. El consenso fiscal eliminan varios de los impuestos de ingresos brutos al agro y a la industria, pero el servicio se lo dejan. O sea, como que plasman esta idea de que va a haber 2 impuestos de ingresos brutos. Pero habría que seguir trabajando con la idea de que en Argentina tiene que haber un solo impuesto de ingresos brutos que debería ser el IVA. Y en el caso del sistema de salud, obviamente, sacar estas 2 cosas. Y por último, sustituir la definición de PYME desde variable personal ocupado a camas para el caso del sector salud. Porque hoy una pequeña clínica puede tener 40 camas y tiene 600 empleados. Entonces, lo comparan con una pyme de servicio industrial convencional, y dicen, no, muchos empleados no son pyme, pero en realidad es un pyme. Entonces, esto ayudaría mucho, digamos, para que muchos pequeños prestadores privados puedan entrar en los múltiples beneficios que tiene la ley de pymes. Bueno, muchísimas gracias y por qué después. Abrimos ahora el espacio para preguntas. Usamos la misma metodología. Si alguien quiere formular alguna pregunta, levanta la mano, le acercamos el micrófono. Le pedimos que por favor diga su nombre y la institución a la cual pertenece. Jorge Cherro, Adecra. ¿Qué tal, Carlos? Jorge. Bueno, luego de reponernos, no hubo un suicidio en masa después de la charla de Jorge. Te quería preguntar, Carlos, que vos decís que miremos a Uruguay o a Chile, que son países unitarios. ¿Cómo resolvemos o cómo lo miramos desde la óptica de un país federal con 25 ministros de salud que generalmente no tienen la lapicera, porque la tienen los distintos ministerios de economía de cada provincia y de la nación, sin contar con la Secretaría de Salud que tienen, qué sé yo, en la provincia de Buenos Aires, los 135 municipios, y algo similar debe pasar con los municipios del interior del país. O sea, hay una diferencia entre estos 2 países unitarios que manejan y que tienen centralizados los ingresos a esta problemática que tenemos nosotros, agregándole el hecho de que, como vos decís, el COFESA sirve para que se reúnan y se coman un asadito en distintas regiones del país. Sí, ¿puedo? ¿Se escucha? Sí. Mira, coincido con que, digamos, la caracterización de los 2 países claramente son unitarios. Si uno mirara algunas experiencias de países federales, uno podría irse a Alemania. Entonces, Alemania es cierto, a diferencia nuestra, que tiene un componente bismarckiano también muy importante, ese componente bismarckiano es del 100% del sistema. Sin embargo, ellos tienen organizado comités federales para el abordaje de determinadas temáticas, de tal manera de poder coordinar esos aspectos.
El otro país que me viene a la mente es un país como Italia, que tiene un sistema diferente al nuestro porque es un sistema más público, pero tiene un sistema de gobierno en donde ellos tienen una instancia federal en donde van los ministros y toman las decisiones de manera conjunta, igual que Brasil. Digamos, lo que se discute ahí queda como una decisión que es baja para todas y cada una de las provincias. Y esa conferencia, que es una conferencia anual que toma esas decisiones, tiene también un componente técnico muy importante, en el sentido que tiene comisiones técnicas que trabajan y que abundan sobre determinados temas que no pueden ser temas políticos. A mí me viene muy a la mente esta situación que estamos viviendo nosotros con lo que pasa con la AFA. En la AFA ahora acaba de irse un club de fútbol que se quiere irse de la conferencia porque no acepta el manejo de la Asociación del Fútbol Argentino y el problema, digamos, que hay ahí de esa cuestión de los costos políticos. Nadie quiere asumir cuestiones que son necesarias porque eso está asociado a un determinado costo político. A mí me parece que la única forma de solucionarlo es armando algo a nivel nacional, en donde el Ministerio de Salud de Nación, primero aceptando con mucha humildad que no tiene poder para todo, se empiece a erigir como el ámbito en donde poder coordinar ese esfuerzo. Es decir, en esa instancia tiene que estar la superintendencia, claramente tiene que estar el Ministerio de Economía, el PAMI, pero también involucrar al Ministerio de Economía en esta problemática de alguna manera para avanzar en un mecanismo de coordinación, ¿no? Sobre algunos aspectos que se pueden coordinar. Hay otros que son muy específicos de cada subsector, pero hay cosas que tienen que ver con la posibilidad de articular la seguridad social con el público y con el privado, que es necesario tener ese escenario que hoy no lo tenemos. Y el Congreso tampoco es un lugar en donde poder discutir desde un punto de vista técnico. Y este organismo, que sería un organismo político de consenso, de política sanitaria, tiene que estar de alguna manera reforzado con un componente técnico de capacidad de estudios, de información, que le permitan, digamos, brindar la información para tomar decisiones más o menos correctas. Eso es lo que yo pienso que podría hacerse en un sistema federal con la complejidad que tiene nuestro sistema, ¿no? Marcelo Kaufman, CEDIM. Mi pregunta va al financiamiento y uno de los problemas que tenemos nosotros es el bendito P por Q. Cuando aparece la cobertura universal de salud, la primera pregunta que me surgió es de dónde se va a financiar. Porque a los prestadores privados claramente el hecho de que se amplíe la base de tratamiento a través de la ampliación de los cubiertos de alguna manera, nos da una pauta que podemos seguir navegando en aguas relativamente calmas. Esta es la primera pregunta, ¿de dónde se financia? La segunda pregunta que quiero hacer es si el tema de los monotributistas que se están quedando fuera del sistema prestacional, por una diferencia a lo mejor de 400 pesos entre lo que aporta, yo creo que hoy está en 680, ¿no? 535, llevarlo a 1.000 pesos, que es el promedio de la cápita que recibe esa obra social a la que aportan, sería mucho más sencillo encontrar un mecanismo para que el monotributista esté cubierto por una diferencia de 2 kilos de pan. Jorge, lo que pasa es que el monotributista, esos monotributistas que vemos ahí, que crecieron un 20%, generalmente son profesionales. Hay gente que puede comprar 2 kilos de pan y le sobra un poco. El monotributista que compra 2 kilos de pan y le queda más plata, está en la informalidad. De hecho, el último año, en el año 2018, los monotributistas no crecieron en nada. Ese número que yo les mostré ahí estaba clavado en el 2017-2018. Y es porque ya los monotributistas que pueden pagar, ya los tenemos todos adentro. El resto son los rapipagos y gente que vende ahí. La verdad que levantárselo de 680 a 1.000, y hasta incluso algunos de esos se va a salir. Los que vimos ahí también marca otra falla del sistema de seguridad social, que es un profesional es monotributista y pasa a tener la cobertura del PMO. Cuando muchas veces el profesional cobra igual o más que un trabajador asalariado.
Esa es otra injusticia que hay allí. Yo creo que el monotributista habría que tratarlo diferenciadamente y decir, bueno, va a tener un plan básico, ¿sí? Que tenga un plan de primer nivel de atención. Y en todo caso, si necesita una internación, una cuestión quirúrgica, un medicamento muy caro, que vaya en el sistema público, que en definitiva hoy lo está haciendo. ¿El financiamiento? El financiamiento actualmente está viniendo algo de la nación, que más que nada la cobertura universal de salud es como darle un empujón a lo que antes era el plan Nacer, que es decirle darle un seguro de salud a la gente sin cobertura. Es una ayuda, un paliativo nada más, porque la verdad que para avanzar en el seguro provincial de salud, eso responde a la voluntad política y al financiamiento de las provincias. O sea, las provincias tienen que financiar el seguro provincial de salud para la gente sin cobertura. Perdón, a mí me quedó una pregunta pendiente para Jorge, que tiene que ver con el famoso tema del saldo técnico del IVA crédito fiscal. Que aclares un poco cómo es el sistema, de por qué tengo entendido que el Estado este año se ahorra alrededor de 49.000 millones de pesos, producto de que tiene en cuenta en su presupuesto la exención a las obras sociales y terminamos pagando nosotros o sea, todo el sistema prestador, esa cantidad de dinero, y eso de alguna manera es el derecho que nosotros tenemos de pedir que ese monto pueda ser aplicado al pago de otros impuestos. ¿Es así como técnicamente vos calculás eso? Claro, cuando yo dije el primer punto ese de usar los saldos técnicos para cancelar contribuciones patronales, señalaba que no tiene costo fiscal. Y es por lo siguiente, a ustedes el crédito en IVA se les produce porque las obras sociales gozan de una exención y las prepagas gozan de una exención parcial. En el presupuesto nacional sale cuantificado eso, cuánto el Estado pierde por haberle dado la exención a la obra social, que son los 49.000 millones que decía Jorge. Ahora, esos 49 millones no los está perdiendo el Estado porque no le está devolviendo los créditos a ustedes. Entonces, los 49.000 millones están en los costos de ustedes. Es justo de que el Estado les devuelva eso. Si no tiene plata para devolver, por lo menos que les deje pagar otros impuestos con esos créditos. En definitiva, por eso digo, no es un costo fiscal, ya está computado dentro del presupuesto. Lo que pasa es que, bueno, se está quedando con las monedas del Estado porque no les permite a ustedes usar ese crédito. En definitiva, nos convertimos en consumidores finales nosotros porque no podemos trasladar el impuesto a las obras sociales. A grandes rasgos, ustedes compran insumos por el 25% del gasto, porque el otro 75% es gasto salarial. Entonces, 25%, le cobran 20% de IVA sobre el 25%, están casi como quedándose, algo así como 5% del gasto de ustedes vendría a ser el crédito de IVA. 5% es casi el presupuesto de inversión de un año, de inversión de reposición de un año. O sea, algunos tendrán menos, algunos tendrán más, porque alguna mangadeta hacen como para usar esos créditos. Pero, digamos, el cálculo aritmético da que ustedes estarían teniendo 4 o 5% del gasto anual en créditos no cobrados que merecen ser cobrados, y que muchas veces es una rentabilidad o es las inversiones para el año siguiente. Mi nombre es Graciela Tejedor, estoy en la Superintendencia de Servicios de Salud. Quisiera hacer un par de aportes. En primera instancia, las obras sociales las obras sociales incluyen jubilados, salvo que expresen lo contrario. La gran mayoría no los acepta. En segunda instancia, aquellos que los aceptan jubilados de la propia actividad. Es decir, UPCN, por ejemplo, la obra social de UPCN solo acepta personal que trabaja en el Estado público y ha aportado a esa obra social. Cualquier trabajador que haya hecho opción de cambio pasa a PAMI. Por otro lado, respecto a la problemática del personal doméstico y monotributistas, hay una gran deficiencia respecto de la capacitación en función de sus derechos respecto de
de su tipo de actividad y de lo que pueden reclamar. Por ejemplo, la primera barrera que se pone en una obra social sindical para poder rechazar un tratamiento es poner una empleada en atención al público que diga esto no se lo podemos brindar. Cuando la realidad, y entonces esa señora se va, y se va sin la prestación que le correspondería haber recibido, simplemente porque necesita ser capacitada, educada, para saber cuáles son sus derechos. Por otra parte, el sistema de integración que sale del Fondo Solidario de Redistribución, y siempre salió la temática de discapacidad de ahí, se creó con el objetivo de que las obras sociales nacionales pudieran recibir de una forma absolutamente menos burocrática y mucho más rápida los pagos respecto de la discapacidad. Porque, por ejemplo, el transporte de la escuela de esos chicos es todos los días y todos los meses. Si esas obras sociales tienen que presentar documentación por escrito todos los meses de exactamente lo mismo, la burocracia del análisis de la documentación generaba un proceso de inequidad y los prestadores tampoco cobraban. Por eso se crea el sistema de integración donde se van a hacer auditorías a las obras sociales respecto de lo que van presentando de forma automática a través de un aplicativo. Bueno o malo, con mejoras, sin lugar a dudas. Y me falta un tema que vos dijiste y que quería aportarte. Bueno, de todas formas, muchísimas gracias por los aportes. Respecto al primer punto, es cierto, como usted dice, no todas las obras sociales quieren recibir jubilados, no se inscriben en el registro, se inscriben en el registro solamente para jubilados de actividad. Lo que creo que va a pasar a partir de ahora es que va a ser como la dinámica, en los años que vienen, va a ser como la derivación de aporte. Es decir, algunas obras sociales se van a inscribir en el registro para recibir jubilados y seguir haciendo la derivación de aportes. Es que es al revés. Están todas, salvo que digan lo contrario. Eso se modificó. Okay. En una época era así. Después se modificó la normativa y se puso que todas reciben, excepto que digan lo contrario. Entonces mandan nota y emite una resolución. Perfecto. O sea, incluso esto va a acelerar el proceso que se va a hacer. Exactamente. Lo segundo que usted decía es correcto. Incluso lo decía, hay un proceso sistemático de expulsión, de denegación hacia el monotributista y hacia el servicio doméstico. Sí, pero lo que le quería... Si uno le da las herramientas para que los monotributistas y el servicio doméstico ejerzan sus derechos, y los llegar a ejercer, nos vamos a encontrar con el otro problema de que no va a haber suficiente plata. Porque el financiamiento es muy poquito. Pero la temática no pasa por ahí. Yo creo que nuestro sistema de la seguridad social, que es equitativo y solidario en su intención, no puede un monotributista, que si bien es deficiente para el sistema, tener una prestación distinta a la que tiene otro beneficiario. Primero porque le brindan una obra social sindical, la cual tiene la obligación por la 23660 y 23661 de brindar absolutamente todo lo que está incluido en el programa médico obligatorio. Entonces, si tiene la obligación de presentar toda la documentación y todos los requisitos formales, también el beneficiario tiene el mismo derecho de recibir que los otros. Sí, mi propuesta es que hay que revisar esas leyes, o ese concepto, este criterio de generar derechos que no están financiados. Generemos derechos a la altura de los recursos que hay. Está bien, porque bueno, si no es una negación de hechos, eso es absolutamente razonable, pero no se pueden discriminar a los beneficiarios. Y por otro lado, y termino en esto, creo que me parece que a esta altura y en función de lo que los dos planteaban respecto del envejecimiento de la población, ya deberíamos estar creando la cuarta edad. Porque no puede ser que una persona de 65 años tenga exactamente lo mismo que los papás que tienen 80.
Son dos realidades absolutamente distintas porque sigue siendo una población de 65 años activa, aportando al sistema desde una u otra forma, y en realidad ya hay una cuarta edad. Con esto termino y lo felicito por la exposición. No, de esto que estábamos hablando, me parece que esta decisión de mejorar el nivel de cobertura que se le da a los jubilados para que se queden en la obra social, de alguna manera, es un incentivo que van a tener las obras sociales en definitiva para empezar a cuidar un poco más a la población, de tal manera de que la obra social siempre se manejó con la idea de que una vez que la persona se jubilaba pasaba al PAMI, que era el que de alguna manera se tenía que hacer cargo de todos los autos chocados. Ahora va a tener que hacer una cosa diferente, que es empezar a preocuparse un poco más por la salud de los que adhieran a esa. Ahora, eso no debería significar que, como bien dijo Jorge, que el PAMI pierda capacidad y fuerza como para poderle comprar determinadas coberturas. Es decir, esos 1.300 pesos que se le pasan deberían ser para comprar un paquete básico. Lo que quiero referirme es que el PAMI debería seguir siendo como una especie de fondo, de un sistema único de reembolso para aquellas prestaciones de alto costo y baja incidencia, porque si se van a pasar a la obra social, van a pasar a depender del sistema único de reembolso y esos 1.300 pesos no son nada. Entonces, en consecuencia, uno podría pensar que para ese sector de tercera edad, el PAMI sigue siendo el reaseguro para las prestaciones de alto costo y baja incidencia. Y lo que se transfiere es una modalidad de cobertura para todo lo que tiene que ver con lo ambulatorio y la internación, digamos, pero lo básico. Sí, pero para lograr eso hay que modificar las normativas porque si no las obras sociales estarían incumpliendo con lo que la normativa actual dice. Y el otro tema que quería referirme a esto es, el PAMI ha hecho un trabajo muy interesante liderando el tema de las compras. Yo creo que eso hay que agilizarlo y hay que profundizarlo y hay que expandirlo, de tal manera de que todas las obras sociales provinciales y todo puedan generar, digamos, se puedan armar pools de compra de tal manera de poder estar en condiciones de mejorar los precios que se negocian y las posibilidades de acceso. Bueno, agradecemos mucho a los expositores.